Introducción. Asegura la física que el 96% de todo cuanto nos rodea es invisible a nuestra percepción. Es la llamada materia oscura, que aunque sabemos que existe porque tiene influencia sobre otros objetos, aún somos incapaces de descifrar. En este sentido, parece que nuestras células de alguna manera quisieran recrear el universo que nos rodea imitando su opacidad y escondiendo la función de su molécula más preciada, el ADN. Las regiones del genoma humano que aún no son desconocidas esconden muchos de los secretos de la evolución y un verdadero potencial terapéutico. A raíz de los avances científicos, hoy día sabemos que muchas de esas zonas están implicadas en la fina regulación de la expresión de nuestros genes. Desajustes en estas secuencias genéticas se han asociado con patologías tan temidas como el cáncer, pero las investigaciones más vanguardistas apuntan a que, en pocos años, seremos capaces de enfrentarnos a esta y otras enfermedades gracias al estudio de estas regiones del ADN. La información que atesora el ADN está concentrada en pequeños segmentos llamados genes, cada uno de los cuales tiene las instrucciones para fabricar proteínas. La historia de la genética se ha basado, hasta hace unos pocos años, en descifrar y localizar estos genes, ya que se creía que mediante su conocimiento podríamos establecer los patrones de la vida. En cierta medida es así, el descifrado de las llamadas regiones codificantes, nos ha enseñado mucho sobre patrones de herencia, patologías y evolución. Tras el momento histórico que supuso el descubrimiento de la doble hélice del ADN, los investigadores se lanzaron a aislar y caracterizar estas secuencias codificantes en el genoma humano. Ya en la década de 1970, se comenzó a hablar de ADN basura, para definir aquellas regiones que no codificaban para proteínas. En 1970, el biólogo Susumu Ohno acuñó por primera vez dicho término, después de haber observado una gran cantidad de duplicaciones de genes en varios genomas. Las duplicaciones de ADN sirvieron para explicar el proceso de selección natural y de la evolución de los organismos vivos. Estas copias no funcionales recibieron el nombre de pseudogenes. El término, ADN basura, comenzaba a tener gancho y se extendió rápidamente para referirse a las regiones de ADN en las que se detectaba la ausencia de secuencias codificantes, es decir, la ausencia de genes que producían proteínas funcionales. Los primeros pseudogenes fueron localizados tratando de identificar similitud de secuencias dentro de un mismo genoma, y se tardaron muchos años en describir la naturaleza de tales secuencias repetidas. Gracias al avance tecnológico y a la creatividad de mentes brillantes como la de Frederick Sanger, un bioquímico inglés 2 veces laureado con el Premio Nobel de Química, se desarrollaron técnicas novedosas que permitieron conocer la secuencia de nucleótidos del ADN. Su método sentó las bases del proyecto Genoma Humano, PGH, el cual tenía como objetivo conocer la secuencia completa del ADN de un ser humano. La información que se esperaba obtener era inmensa. Se esperaba que en el ADN estuvieran recogidos los genes que dictarían nuestra apariencia física, nuestra arquitectura orgánica e incluso nuestra capacidad mental. En 2001, con la llegada del primer borrador del PGH, por primera vez, tuvimos constancia de la inmensa cantidad de ADN no codificante contenido en cada una de nuestras células. La constatación de la gigantesca proporción del ADN humano que parecía no tener una función definida fue el detonante para que los investigadores se lanzaran a una verdadera carrera de secuenciación de genomas de distintas especies. Con estos estudios comparativos se pretendía probar hasta qué punto estos resultados eran reproducibles en todas las ramas del árbol de la vida. A partir de 2005, en esta carrera de fondo ha sido fundamental el desarrollo de la llamada tecnología Next Generation Sequencing, NGS. Gracias a las plataformas NGS, un conjunto de nuevas tecnologías capaces de realizar una secuenciación masiva y en paralelo de ADN, que permite secuenciar al mismo tiempo millones de pequeños fragmentos de ADN, hoy cualquiera de nosotros puede obtener la secuencia de su genoma en menos de 24 horas, dejando corno una reliquia a las técnicas de secuenciación de primera generación. Este hecho nos ha permitido comprobar que el ADN basura aparecía en muchas otras formas de vida, desde osos hasta ranas. Asimismo, las plataformas NGS nos permiten estudiar la genética humana a una escala poblacional,
pues hoy en día disponemos de la secuenciación completa del genoma de miles de individuos. Esto nos ha proporcionado una ingente cantidad de datos a partir de los cuales estudiar y comparar el ADN basura incluido en nuestros genomas, ayudando a establecer relaciones entre estas secuencias y determinadas características o patrones poblacionales de enfermedad. Es en este punto donde comienza un reto futuro sin precedentes. Si pretendemos poner de manifiesto la historia evolutiva sobre la Tierra, el significado último de nuestros patrones de comportamiento y las bases de la enfermedad, debemos establecer la función biológica real de este ADN basura. Para ello, se han establecido consorcios que agrupan a cientos de laboratorios de diferentes países. La iniciativa más importante se bautizó como ENCODE, y pretendía ser la enciclopedia de todos esos elementos presentes en el genoma que no son genes. El proyecto ENCODE nació en 2005, aprovechando el auge de las nuevas técnicas para descifrar las secuencias de nuestro material genético. Las publicaciones derivadas de dicho proyecto aseguraban que la práctica totalidad de ese ADN basura tendría una misión regulatoria de crucial importancia para nuestras células. Sea como fuere, es cierto que, a día de hoy, ya hemos identificado un gran número de elementos dentro del ADN basura que tienen una clara función, pese a no codificar proteínas. Entre ellos, hay estructuras fundamentales para, por ejemplo, mantener la forma y la integridad del ADN. El conjunto de los 46 cromosomas contenidos en cada una de nuestras células mide aproximadamente 2 metros de longitud. Tal medida hace necesario que el ADN se condense en una estructura extremadamente ordenada que le permita, por un lado, ocupar el menor espacio posible para poder alojarse en el núcleo y, por otro lado, relajar la estructura condensada en cualquier momento, cuando la célula que la contiene lo requiera, y dejar accesible la secuencia de ADN. Otra de las funciones mejor establecidas del ADN basura es la de modular la expresión de los genes, ya sea activando o reprimiendo el paso que permite fabricar proteínas a partir de genes. Por ejemplo, se han encontrado múltiples regiones promotoras y potenciadoras que controlan, como si de un panel de control se tratase, la activación o silenciamiento de todo el conjunto de genes de una manera coordinada. Esta regulación exhaustiva responde a las necesidades de la célula en cada momento del desarrollo, y está sujeta a cambios químicos inducidos por las condiciones externas o a los estímulos procedentes de otras células. Pero esto es solo el principio. El genoma es un mar de regiones cuya esencia y significado apenas estamos comenzando a esclarecer. A medida que avanzamos en el conocimiento de la función del ADN no codificante, la forma de entender y abordar el tratamiento de determinadas enfermedades va experimentando una profunda revolución. Hoy en día, ya existen fármacos para cambiar la regulación de los patrones de expresión de determinados genes. Esta posibilidad farmacológica cimienta la esperanza de toda una nueva generación de medicamentos. Es el caso de la terapia desmetilante, cuya acción se basa en la regulación epigenética de la expresión génica, que actualmente posee un claro potencial antitumoral, y que probablemente en poco tiempo cambie la manera de tratar el cáncer. Por otro lado, el ADN basura también puede presentar una función silenciadora. Pequeños fragmentos de ARN cuyo cometido se desconocía hace relativamente poco al no traducirse a ningún tipo de proteína, hoy son empleados con éxito para controlar la expresión de genes implicados en el desarrollo de cáncer o para hacerle frente a infecciones víricas como la producida por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Cuando hablamos de ADN basura, no podemos olvidar mencionar una técnica que promete cambiar la concepción del tratamiento de enfermedades genéticas, la técnica CRISPR-Cas9. Su descubrimiento derivó del estudio minucioso de secuencias repetidas no codificantes en el genoma de las bacterias, y puede definirse como una tijera capaz de cortar un fragmento de ADN de manera dirigida, en una secuencia concreta. CRISPR-Cas9 ha supuesto un avance sin precedentes para la ciencia médica. Esta metodología está permitiendo alterar, eliminar o reorganizar de manera muy concreta el ADN de cualquier célula viva. Ya se han llevado a cabo las primeras pruebas con modelos de laboratorio, los resultados son esperanzadores y prometen llegar a corregir defectos genéticos como la fibrosis quística o la hepatitis B.
Tal es el afán de querer observar de cerca cómo se comporta la totalidad de nuestro ADN, que ya se han desarrollado potentes microscopios capaces de realizar lo que muchos investigadores denominan, la película del núcleo. La idea es que podamos llegar a tener una imagen en tiempo real del núcleo celular para poder visualizar cómo se desarrolla una respuesta rápida y coordinada de todas sus regiones ante un determinado estímulo. La disposición tridimensional del material genético es fundamental para determinar cómo las variaciones entre individuos en la dinámica del ADN impactan en la expresión génica, lo que nos dará una capacidad predictiva que podría ser aplicada en la práctica clínica. En este sentido, la tecnología ha desplegado un gran abanico de posibilidades que permiten un mayor conocimiento de las interacciones entre regiones no codificantes y sus consecuencias a nivel de organismo. Desde la secuenciación masiva que permite la comparación de datos del ADN de miles de individuos, hasta un análisis detallado de determinadas regiones que controlan el comportamiento de los genes ante determinadas circunstancias, los estudios están generando una vasta cantidad de información que, sin duda, acompañará al auge de la biomedicina del ADN basura. A pesar de que todavía estamos lejos de entender la función precisa de todo el ADN basura que nos ha acompañado a lo largo de miles de años de evolución, tenemos motivos para creer que el desarrollo mayúsculo que ha experimentado la ciencia y la tecnología durante el corto recorrido del siglo XXI permitirá, en unas pocas décadas, descifrar muchos de los misterios de esa materia oscura que gobierna nuestra identidad más profunda.